Vamos a empezar con la presentación del doctor Leonardo Granados, conceptos e importancia de las denominaciones de origen. Leonardo Granados es ingeniero agrónomo por la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en gestión del desarrollo rural territorial por la Universidad Trás-os-Montes Alto Douro de Portugal y un doctorado en ingeniería agronómica por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido coordinador de ese equipo de investigación, del equipo Cadenagro, desde hace muchísimos años. Les recuerdo que Cadenagro, por cierto, significa Centro para la Valorización Sostenible de Productos Agroalimentarios y Artesanales Diferenciados por sus cualidades bioculturales y de origen geográfico, que es un equipo que tiene ya más de una década de funcionar en la Escuela de Ciencias Agrarias. Leonardo en su momento es académico, investigador de la Escuela de Ciencias Agrarias, también de las maestrías en desarrollo rural de esta escuela. Usualmente imparte cursos de grado y de posgrado en temas de desarrollo rural, de metodologías de diagnóstico y capacitación rural, sistemas de producción agropecuarios, así como temas vinculados con diferenciación y competitividad agroalimentaria. Leonardo, antes que nada, buenos días, muchísimas gracias y te escuchamos. Buenos días, un saludo, un abrazo y un saludo a todos, bienvenidos. Es para mí un honor y un reto también iniciar este evento con la primera presentación. Yo les voy a... ¿Ya ahí se mira la presentación? Sí. Sí. ¿Se escucha bien el tono de voz? También. También. Bien. Bueno, pues eso, me toca abrir mostrando algunos de los elementos, digamos, propios de las denominaciones de origen y otros que no parecen o podrían no serlo tanto, dependiendo del contexto también. Y quisiera también ir planteando a lo largo de la presentación algunos puntos de reflexión que quizás vamos a ir trabajando a lo largo del evento. Voy a empezar, o más bien voy a intentar desarrollar en 20 minutos este contenido, que son las denominaciones de origen, con algunas referencias, para qué y para quién sirven, y algunas cuestiones finales propuestas para la reflexión, ¿no? Vamos a empezar entonces por el concepto de denominación de origen. He tomado, digamos que un concepto general que ha sido inspiración para muchas de las normativas de América Latina y más allá, ¿no? Que es el que plantea el Arreglo de Lisboa. El Arreglo de Lisboa es, digamos, un convenio internacional que han firmado 57 países a lo largo del mundo y que garantiza la protección recíproca de las denominaciones de origen. Entonces, digamos que es un referente, sobre todo es un referente en las definiciones que están incorporadas en la normativa latinoamericana, de modo que nos va a servir muy bien para entender el concepto. Entonces, a ver, el Arreglo de Lisboa es creado justamente para la protección internacional de las denominaciones de origen. Pues el Arreglo de Lisboa plantea que una denominación de origen es una denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario del mismo y cuya cualidad o características se deban exclusiva y esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores humanos y naturales. Aquí encontramos entonces un territorio que a través de unos factores naturales y humanos imprime o determina unas cualidades distintivas en un producto, ¿no? A través del saber hacer, de las variables agroclimáticas o biofísicas de ese territorio y todo lo demás de lo que podamos entender, entre comillas, como el terroir que pueda incidir en esa diferenciación de los productos. De modo que entonces un primer elemento de esta definición es que la denominación de origen identifica a una entidad geográfica. El segundo elemento es que designa el producto como originario de ese lugar. Y el tercer elemento es que la calidad o características se deben exclusiva o esencialmente a ese entorno geográfico. Vean que ya aquí a estas alturas, para quienes no conocemos mucho del tema, nos pueden ir surgiendo algunas interrogantes, pero espero irlas aclarando o planteando sobre la mesa conforme vamos avanzando. En esta definición, el lugar de origen
es el que confiere notoriedad al producto, pero en sí mismo, la notoriedad como tal no confiere origen. Ya vamos a ver. Una segunda definición, no, perdón, ese es más bien el alcance que nos ofrece el Acuerdo de Lisboa, que es lo que les decía, la protección jurídica internacional de aquellos países miembros del acta, del arreglo de Lisboa, y que justamente nos protege contra la usurpación o la imitación en los países que la integran y que acuerdan protegerse recíprocamente del mismo término geográfico o de usos como tipo, genérico, imitación, etc. Un momentito. Bueno, aquí tal vez el elemento que podríamos resaltar es que se evidencia que su principal objetivo es justamente proteger el nombre para evitar su uso fraudulento en otros territorios distintos a los del origen del producto, ¿no? Que es la principal función histórica de las denominaciones de origen. De modo que en términos, digamos, generales y quizás algo académicos, ya lo veremos a lo largo del seminario, un producto que se considere originario es aquel que tiene un anclaje territorial, vamos a decir vertical, como un territorio que yo puedo delimitar y que le imprime unas características, pero también tiene un anclaje histórico-cultural, que es donde se va construyendo y se va configurando el saber hacer, los métodos técnicos tradicionales y relativamente constantes, ¿no? Y que esa, digamos, extensión del componente tradicional, digamos que es sujeta a interpretaciones, ¿no? Y que el conjunto de ambas variables me definen unas cualidades específicas en el producto. Aquí entra a jugar otra variable que es la reputación y que justamente le introduce el concepto de indicación geográfica que plantea el ADPIC, el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial de Comercio. A ver, ¿cómo se define una indicación geográfica según el ADPIC? Son aquellas que identifican un producto como originario del territorio miembro de una región o localidad de ese territorio cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Aquí estamos hablando de que esta definición no hace referencia a esa combinación de factores humanos y naturales, ¿verdad? Como lo hace el concepto de denominación de origen de Lisboa, sino más bien a alguna de estas cualidades o características presentes en el producto, ¿verdad? Que por sí solas incluso podría pensar uno que imprimen diferenciación. Entonces, a ver, aquí yo me hago la primera pregunta. Todo lo que ustedes vean como un cuadrito, no sé de qué color lo ven, azul, que dice cuestión, son semillitas, digamos, que yo voy dejando en el camino, ¿no? Para irnos planteando algunas interrogantes. Considerando entonces, según estas definiciones o esta definición, que originario no es sinónimo de autóctono, podría yo sustituir la palabra procedente de por originario de y me haría alguna diferenciación en la norma. En principio, no, porque lo que viene después del concepto de originario está determinando esa cualidad distintiva del producto. Pero bueno, es un punto, digamos, un poco teórico para la reflexión. Otra cuestión es si la reputación por sí sola es un elemento suficiente para crear una indicación geográfica, como parece insinuarlo esta definición, puesto que una determinada calidad o una reputación o una característica en sí mismo se plantean como excluyentes y alternativas, ¿no? Y lo otro es qué tan importante es la reputación para pensar en un proyecto de denominación de origen. ¿Será que si un proyecto no la tiene en el ámbito local, regional, internacional, no tendrá posibilidades de éxito? Y que por lo tanto es una variable importante según el ámbito de mercado al que aspiremos. A ver, para irnos también mirando cómo van difiriendo los sistemas normativos y los sistemas operativos de denominaciones de origen en diferentes ámbitos del mundo, que son distintos, ¿no? La forma en que se
normalizan, en que se gestionan, incluso en que se interpretan y se construyen operativamente, ¿no? Encontramos muchas diferencias a lo interno de América Latina y en América Latina con respecto a la Unión Europea. Vemos aquí las definiciones que aporta el reglamento de la Unión Europea sobre ambos conceptos, ¿no? La denominación de origen, que es un concepto prácticamente igual al de el Acuerdo de Lisboa, y la indicación geográfica igual al del APIC de la OMC. Sin embargo, en el concepto de denominación de origen se agrega una característica muy particular en la Unión Europea y digamos que ya están copiando otros países, ¿no? De modo que para yo crear una denominación de origen, todas las fases del producto, la producción, la transformación y la elaboración deben de realizarse en ese territorio determinado, ¿verdad? Mientras que para la indicación geográfica me plantea, a ver, varias cosas distintas, ¿no? Las que ya hemos visto, pero además permite que al menos una de esas fases sea realizada en el territorio. De modo entonces que la vinculación en términos de producto-territorio en una indicación geográfica es mucho más débil que una denominación de origen. Como referencia vamos a poner 3 ejemplos, las definiciones que da la legislación costarricense, que es básicamente lo mismo, en donde las indicaciones geográficas se han incorporado más recientemente en toda América Latina a través de modificaciones legislativas, pero nos establece una diferencia. Costa Rica pide que las cualidades distintivas se deban exclusivamente al medio geográfico. Yo eso no me lo imagino, y aún así hemos logrado inscribir 4 denominaciones de origen de precuno propio, ¿no? Y para la indicación geográfica sí se menciona como fundamentalmente. Y al igual que la mayoría de los países de América Latina, no reglamenta el lugar donde deben de realizarse las fases de producción. Tenemos un par más, la de México y la de Argentina, que básicamente son lo mismo, ¿no? Pueden variar alguna palabra u otra, pero digamos, estos son referentes para ilustrar cómo los países de América Latina han basado mucho su normativa en, digamos, en los mismos insumos legislativos de ámbito internacional. De modo entonces que tenemos 2 conceptos que ya vimos, el de indicación geográfica, perdón, el de denominación de origen, el de indicación geográfica, y hay otro que es el de indicación de procedencia. La indicación de procedencia simplemente me dice de dónde viene el producto, a dónde está hecho, pero no me vincula con sus características. De modo que no es una figura protegible, no es una figura de la propiedad intelectual. Y eso lo digo porque en algunos países también se interpreta la indicación de procedencia casi como sinónimo de la indicación geográfica. Y aprovecho entonces para mencionar que justamente las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, junto a las marcas colectivas, las marcas de fábrica y las marcas de certificación, son parte de la propiedad intelectual en la categoría de propiedad industrial, en lo que llamamos signos distintivos. Digamos que son estas figuras que son creadas para distinguir productos que tienen cualidades o características distintas a otros de su clase. Vamos a ver, partiendo de este primer grupo de ideas, entramos a los beneficios, ¿no? ¿Para qué y para quién sirven las denominaciones de origen? Digamos que las denominaciones de origen, a ver, reúnen, vamos a decir que 3 líneas, ¿no? Una línea en donde justamente a través de la creación del APIC se crea la categoría de propiedad intelectual, se plantea la estandarización de las leyes de propiedad industrial en América Latina y todos los países empiezan a incorporar los conceptos de denominación de origen e indicación geográfica. De modo que las indicaciones geográficas, aunque sean compatibles con la cultura alimentaria latinoamericana, entran por consenso. No están naturalmente definidas digamos, en la normativa latinoamericana, a diferencia de la Unión Europea, y se incorporan más bien en esta. Por otro lado, las tendencias y los nuevos enfoques de desarrollo rural que protegen la valorización de los activos territoriales, digamos que son un elemento que apoyan esta idea de promover las denominaciones de origen. Y por otro lado, los nuevos patrones de consumo de un sector de la población que tiende a preferir productos, digamos, con cualidades distintivas, diferenciadas, ¿no? De modo que entonces, aquí miramos lo que podría ser una polémica, y un debate y un conflicto incluso que estamos enfrentando en América Latina.
¿En cuál de estos ámbitos puedo yo ubicar el objetivo de una denominación de origen? ¿Como instrumentos de comercio, como instrumentos de desarrollo rural o como instrumentos de inserción en mercados selectivos para satisfacer gustos y preferencias de los consumidores? Por ejemplo, ¿no? ¿Los miro más desde la perspectiva de la propiedad intelectual o los miro más desde la perspectiva del desarrollo? ¿Lo miro más como un instrumento o lo miro más como una estrategia, ¿no? Aquí, esto lo comento porque en América Latina en este momento estamos, entre comillas, en una crisis sobre estos conceptos con enfoques distintos desde diferentes perspectivas y ámbitos profesionales. Entonces, a ver, aquí la primera pregunta que yo me hago en torno a esto es si en América Latina ya hay efectos positivos y demostrables de impactos en estos ámbitos, ¿no? Y si no estaremos encontrando el mayor impacto justamente en el ámbito del comercio internacional, ¿no? Hay muchos ejemplos o algunos ejemplos sobre esto, digamos, de instituciones y profesionales que se dan por satisfechos por el hecho de que un producto con denominación de origen esté teniendo éxito comercial y económico en mercados internacionales, pero no necesariamente generando impactos en estas otras áreas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que no hay una doctrina? ¿Será que no está planteado en nuestras legislaciones el objetivo y el carácter de las denominaciones de origen, ¿no? Y ciertamente que es así. Buscando un poco, no nos encontramos, digamos, mucha argumentación acerca de esto en algunas normativas. Encontré alguna cosa, ¿no?, que plantea Argentina sobre la promoción o el valor en la promoción de la calidad, y la protección de cualidades específicas, en la comunicación a los consumidores de estos atributos, ¿no? Pero en general no hay, digamos, enunciados sobre cuáles son, más allá de la propiedad intelectual y el comercio, digamos, valoraciones, ¿no?, sobre justamente lo que se espera de una denominación de origen. Donde más lo hay, obviamente, es en la Unión Europea, donde nacen, ¿no? Y está en el reglamento, y está también en documentos oficiales de la Unión Europea, y está en mucho de lo que se ha escrito, ¿no? Entonces, básicamente, encontramos una diversidad de efectos y de beneficios esperados, ¿no? Que yo los he intentado resumir acá, ¿no? Competitividad económica, cohesión territorial, competir por calidad, ayudar a los pequeños productores, favorecer las exportaciones, educar en la propiedad intelectual, generar valor añadido o agregado a través del aumento de precio, conservación del patrimonio cultural y de los métodos tradicionales, desarrollo de la industria alimentaria en economías poco desarrolladas, otorgar confianza a los consumidores que tienden a demandar más este tipo de productos, conservación de los recursos naturales, aumento de la visibilidad de un territorio para favorecer sectores conexos como el turismo, por ejemplo, y proteger a los productores de prácticas desleales. Digamos que básicamente esos son los que se plantean para la Unión Europea, pero hay más. Entonces, aquí igualmente hay una cuestión, ¿no? Es que esto siempre, cuando nos hablan de la Unión Europea, lo tendemos a interpretar como que todo está perfecto, todo funciona muy bien y todo está cocinado, pero no es así tampoco, ¿no? Incluso la Unión Europea, que dota de apoyos financieros, institucionales, etcétera, etcétera, tampoco se puede decir que las denominaciones de origen funcionan como un reloj suizo, ¿no? Tienen también sus limitaciones, que, aunque obviamente han tenido un desarrollo impresionante del que tenemos que aprender mucho. Pero no está de más plantearse la cuestión de, bueno, esta es la teoría, ¿qué ocurre en la realidad? Y justamente es lo que nos van a contar nuestros expositores durante el evento. Y quiero terminar con unas cuestiones finales que espero puedan servir para la reflexión. Una de ellas es, estas son más de ámbito técnico, ¿no? Hay muchas de ámbito técnico, pero he seleccionado estas 4. Si la diferenciación o los atributos específicos en una denominación de origen son sinónimos de una calidad superior o solo de una calidad diferencial. Muchas veces en el discurso latinoamericano se habla de
justamente de una calidad superior, pero no hay un parámetro de comparación, ¿verdad? Esto tiene que ver también con los conceptos de calidad tangible e intangible, objetivable, subjetivable, tiene que ver con las preferencias de los consumidores, con lo que movilizan sus decisiones de compra, si son aquellos atributos concretos y medibles o son más bien aquellos simbólicos, ¿verdad? Entonces, digamos que esto está un poco en el debate. Se asume, obviamente, que son productos de calidad, pero lo que no parece estar del todo claro es si la diferenciación por sí mismo imprime una calidad superior o es la calidad diferencial por sí mismo la que logra que se posicionen en ciertos nichos. ¿Mm? El segundo elemento es qué tan complejos y especializados deberían ser los estudios técnicos que se solicitan en el pliego de condiciones. Y es que aquí he visto de todo, ¿no? He visto desde, digamos, disposiciones muy políticas, en donde el gobierno decide vamos a sacar 10 denominaciones de origen y en 3 meses están reconocidas por la Unión Europea, ¿no? Simplemente por variables políticas y sustentadas justamente en documentos que ya tenían hechos por los ministerios de Agricultura, de estudios de suelo, de características de producto, etcétera, etcétera, hasta formulaciones extremadamente rigurosas, con inversiones científicas, con tesis de doctorado de territorio, de caracterización física, química, sensorial, organoléptica de los productos, etcétera, ¿no? Aquí, digamos, hay que afinar un poco la lógica, ver qué es lo mínimo necesario y ver qué es lo más estratégico que debemos de priorizar. Otra es cómo interpretar la tradición, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de tradición, y recuerdo hace 20 años que decíamos que en América Latina no tenemos tradición como la tenía España cuando nos sacan que el queso tetilla se lo consumía el rey, y hay unos pliegos de hace 500 años y ahí está la tradición, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos son 100, 200 años de tradición de la producción de café y en otros productos menos. ¿Podríamos o no pensar en una denominación de origen? Bueno, es interesante porque ahora el reglamento de la Unión Europea habla de una tradición de 3 años en el mercado local, en donde generacionalmente ya se ha dado una asimilación del producto, una adaptación del producto. El cuarto elemento es cómo lograr que los pequeños productores agrícolas sean capaces de gestionar un proceso complejo como el que demanda la gestión y control de una denominación de origen. Para mí personalmente esta es, digamos, el principal cuello de botella en donde estamos pegados muchos de los países de América Latina. Hemos creado denominaciones de origen para organizaciones de productores que eran esos, productores primarios, y les hemos sumado una maquinaria pesadísima de gestión y control para la que evidentemente no tienen capacidad, ni tienen apoyo ni acompañamiento público tampoco. 3 más, relativas a la sostenibilidad. En general, las denominaciones de origen operan como instrumentos de comercio, principalmente internacional, o también para la protección del patrimonio cultural, preservar conocimientos tradicionales y locales y contribuir al desarrollo rural, o es esencialmente un medio para otorgar valor comercial al conocimiento tradicional. ¿Cuál es su capacidad para contribuir a la equidad socioeconómica, para compensar las desigualdades causadas por el modelo dominante? ¿Cómo evitar que un actor de la cadena se apropie del proceso o de uno de los procesos o de una de las fases de producción, transformación, elaboración? ¿O no es necesario evitar esto y es deseable que justamente haya un sector locomotora en gestiones como estas? Entonces, nuevamente planteo algunas cuestiones. ¿Es posible interpretar o conciliar la dicotomía mercado versus cultura? ¿Valor agregado versus patrimonio cultural? ¿O son lógicas, estrategias y acciones que por sí mismas tienen características distintas que no pueden ser conciliadas en una misma estrategia? Digamos que es un cuestionamiento no menor, ni filosófico tampoco, es muy importante, porque se va a reflejar finalmente o en la concentración del beneficio para un sector o en el intento romántico de proteger el patrimonio para una herramienta que no fue creada y que no tiene la responsabilidad como tal de proteger ese patrimonio, de proteger ese saber hacer, pero que lo usa para fines de beneficio social y económico, ¿no?
Otra cuestión, ¿para quién ocurre el beneficio? ¿Para el empresario o para el colectivo de pequeños productores? Esta es una pregunta esencial de la que necesitamos en América Latina evidencia empírica. Y termino con esta laminita, con 3 puntos de fondo, le he llamado. Tenemos mucha doctrina en América Latina, pero está muy dispersa e interpretada de diferentes perspectivas, desde el comercio, desde el desarrollo rural, de la propiedad intelectual. Necesitamos una doctrina común y es que lo veo permanentemente. Yo me puedo reunir con un funcionario, con un abogado del registro de la propiedad, con una funcionaria de comercio exterior y todos vemos el tema de la denominación de origen desde perspectivas diferentes, incluso con objetivos diferentes, porque todo mundo escribe desde su propia interpretación, etcétera, pero pareciera que no estamos yendo significativamente mucho más allá de esa filosofía, mucho más allá de ese planteamiento, excepto para productos de exportación. Vamos a decir, como los cafés de Centroamérica, o como el tequila, o algunos otros productos de Sudamérica, que ciertamente están teniendo éxito en los mercados de exportación, pero que están concentrando el beneficio económico empresarialmente. O el café de Colombia, por ejemplo. Pero estos enunciados y estos planteamientos del efecto cascada, de la redistribución y de la equidad económica y del beneficio cultural, podrán estar ahí de fondo, pero no son una prioridad, no son un objetivo de estos planteamientos. Otro, tenemos evidencia de éxito con base en los postulados y expectativas que teníamos años atrás. Yo me acuerdo hace 20 años, ¿no? Mis presentaciones eran bastante románticas, cargadas de esperanza. Hoy, como ustedes ven, están llenas de interrogantes, pero es justamente los factores que tenemos que enfrentar para superar y darle valor a una herramienta tan poderosa como esta, ¿no? Y finalmente, ¿cuáles son nuestros factores críticos y medidas de corrección? Y aquí planteo la última cuestión. Pues aquí lo vamos viendo, para eso estamos en estos días y pues muchas gracias a todos.